La industria siempre te vendió velocidad, lujo, diseño y caballos de fuerza. Pero hubo una marca que hizo una pregunta distinta, ¿y si el objetivo no fuera ir más rápido, sino seguir vivo? Mientras el mundo competía por récords, en el frío absoluto de Suecia dos ingenieros decidieron que el verdadero lujo no era impresionar, sino salir del coche caminando. No querían ganar carreras, querían ganarle a la muerte. Así nació Volvo, una marca construida sobre acero, lógica y una idea radical: los coches existen para salvar personas, no para matarlas. Hoy vamos a descubrir cómo Volvo creó máquinas que no se rompen fácil, que no envejecen rápido y que, después de décadas, siguen haciendo exactamente lo mismo que el primer día: mantenerte con vida. La historia de Volvo comienza en 1924, durante una cena en el restaurante Sturehof de Estocolmo, entre Assar Gabrielsson, economista y ejecutivo de ventas de SKF, y Gustav Larsen, ingeniero con experiencia en la industria automotriz. Suecia era un país de terrenos difíciles, inviernos extremos y carreteras rudimentarias. Los automóviles importados de Estados Unidos simplemente se desintegraban bajo el frío nórdico y las carreteras de piedra suecas. Gabrielsson tenía visión de negocios, Larsen tenía conocimiento técnico. Juntos formaron una sociedad que cambiaría la industria automotriz. El nombre Volvo proviene del latín yo ruedo, y fue una marca registrada originalmente por SKF en 1915 para una línea especial de rodamientos de bolas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ese nombre. Entre la primavera de 1926 y principios de 1927, se construyeron 10 prototipos en Ave Galco en Estocolmo, bajo la supervisión directa de Larsen. 9 eran cabriolets de techo abierto y 1 era sedán cerrado. Estos prototipos fueron sometidos a pruebas rigurosas en las exigentes carreteras de Suecia. Uno de estos prototipos se completó el 25 de julio de 1926, el día de San Jacob en el calendario sueco, y por eso fue apodado Jacob, un nombre que más tarde se asociaría con toda la serie inicial. El 14 de abril de 1927, el primer Volvo de producción en serie, el OV4, Open Wagen 4-cilindrar, que significa coche abierto de 4 cilindros, salió de la fábrica de Lundby en Gotemburgo. Sin embargo, el lanzamiento estuvo marcado por un incidente memorable: cuando el ingeniero Erik Karlberg puso el primer OV4 en primera marcha, el coche retrocedió. El diferencial del eje trasero había sido instalado incorrectamente. Este error retrasó el lanzamiento un día, pero se convirtió en parte de la leyenda fundacional de Volvo. El OV4 tenía una carrocería construida sobre un marco de madera de fresno y haya, cubierta con chapa metálica. Solo estaba disponible en una combinación de color, azul oscuro con guardabarros negros. El motor era un 4 cilindros en línea con válvulas laterales de 1944 centímetros cúbicos que producía 28 caballos de fuerza a 2000 revoluciones por minuto. Entre 1927 y 1929 se fabricaron 996 unidades, 694 del modelo cerrado PV4 y 302 del OV4 abierto. No era un coche lujoso, pero era sólido y construido para durar. Desde ese primer día, la estructura fue diferente. Mientras otros fabricantes ahorraban en material, Volvo utilizaba acero sueco de alta calidad. La marca pronto se ganó la reputación de fabricar coches que simplemente no se desgastaban. Para Volvo, la confianza del conductor era el principio fundamental de diseño. No estaban vendiendo un símbolo de estatus, estaban vendiendo un refugio móvil. Si hay un momento que define la ética de Volvo, ocurrió en 1959. Un ingeniero llamado Nils Bolin, que anteriormente diseñaba asientos eyectables para aviones de combate Saab, fue contratado por Volvo como el primer ingeniero de seguridad de la compañía. Su misión: crear un sistema de retención mejor. Antes de Bolin, los cinturones de seguridad eran simples bandas abdominales de 2 puntos. En un choque, estos cinturones causaban daños internos terribles, fracturaban costillas y lesionaban órganos vitales. Bolin pasó apenas un año desarrollando una solución revolucionaria: el cinturón de seguridad de 3 puntos en forma de V, que distribuía las fuerzas del impacto a través del pecho y la pelvis, las partes más fuertes del cuerpo humano. El diseño era brillante en su simplicidad: una sola correa que cruzaba el pecho y se anclaba en un solo punto junto al asiento, permitiendo que el ocupante lo abrochara con una sola mano. Volvo introdujo esta patente en agosto de 1959 en el modelo Amazon 122 y en el PV544, convirtiéndose en el primer fabricante del mundo en instalar cinturones de seguridad de 3 puntos como equipo estándar. Pero aquí está el giro que cambió la historia:
Volvo sabía que este invento salvaría millones de vidas, así que hicieron lo impensable para una corporación. En 1962, liberaron la patente. La entregaron gratuitamente a todos sus competidores, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota, todos. El presidente de Volvo en ese momento declaró que la patente era demasiado importante para mantenerla en secreto. Esta decisión altruista cimentó la imagen de Volvo no como una empresa que vende metal, sino como una empresa que protege familias. Se estima que este invento ha salvado más de 1 millón de vidas desde entonces. La confianza en la marca dejó de ser mecánica para volverse moral. Volvo demostró que el beneficio humano podía superar al beneficio corporativo. En los años 70 y 80, Volvo abrazó una estética que los entusiastas llamaron cariñosamente de brick, el ladrillo. El Volvo 240, lanzado en 1974, se convirtió en el epítome de la robustez escandinava. Su diseño cuadrado no era casualidad ni falta de imaginación, era una jaula de seguridad rodante diseñada con propósito. El 240 fue tan avanzado en su estructura que en 1976, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, eligió al Volvo 244 como el estándar de referencia para establecer las normas de seguridad de todos los coches vendidos en el país. Durante años, los reguladores estadounidenses utilizaron el 240 como el punto de referencia contra el cual se medían todos los demás vehículos. En 1992, el Insurance Institute for Highway Safety publicó datos reveladores. El Volvo 240 registraba 0 fatalidades de conductores por millón de millas conducidas entre 1988 y 1990. 0. Ningún otro vehículo en Estados Unidos podía presumir esa estadística. El motor de la serie B21 y B23 era legendario por su durabilidad. Estos bloques de hierro fundido de 4 cilindros, con diseño de válvulas en cabeza, eran prácticamente indestructibles. Un Volvo 240 o 740 podía alcanzar fácilmente los 500.000 kilómetros sin abrir el motor. Muchos propietarios reportaban más de 800.000 kilómetros con mantenimiento básico. La estructura estaba tan sobredimensionada que los coches parecían ignorar el óxido y los choques menores. Cada pilar, cada viga transversal, cada punto de soldadura estaba diseñado con un margen de seguridad excesivo. El chasis era de construcción tipo escalera reforzada, con zonas de deformación calculadas para absorber energía. El Volvo P1800, un deportivo de esta época diseñado por el estudio italiano Pietro Frua, ostenta el récord mundial Guinness de kilometraje. Irv Gordon, un profesor de ciencias jubilado de Nueva York, condujo su P1800 rojo de 1966 durante más de 3.25 millones de millas. Aproximadamente 5.23 millones de kilómetros antes de su fallecimiento en 2018. El bloque del motor original superó los 2 millones de millas antes de su segunda reconstrucción. No era magia, era simplemente que Volvo no sabía cómo fabricar algo barato o frágil. En los años 90, Volvo demostró que la seguridad podía ser sofisticada y no solo robusta. En 1991, con el lanzamiento del Volvo 850, la marca sueca revolucionó su propia filosofía de diseño. Este fue el primer Volvo con motor de 5 cilindros transversal y tracción delantera, rompiendo con décadas de tradición de motores longitudinales y tracción trasera. El Volvo 850 rompió el mito de que los Volvo eran lentos. Con su motor de 5 cilindros turbo de 2.3 litros, el modelo 850 turbo producía 222 caballos de fuerza y el exclusivo 850 T5R de 1995 alcanzaba 240 caballos de fuerza. Este último podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 6.7 segundos, convirtiéndose en la camioneta de producción más rápida de América en ese momento. Demostraron que podías tener un tanque rápido sin comprometer la seguridad. Pero la verdadera joya era lo que no se veía. En 1991, Volvo introdujo el SIPS, Side Impact Protection System, un sistema revolucionario de protección contra impactos laterales. El SIPS consistía en una estructura de acero reforzado integrada en el chasis, con vigas transversales, pilares B reforzados y materiales de absorción de energía tipo panal dentro de las puertas. El sistema distribuía la energía de un impacto lateral por todo el chasis, lejos de los pasajeros. Los asientos estaban montados sobre rieles transversales de acero que permitían que se movieran lateralmente en caso de impacto, aplastando una consola central reforzada diseñada para absorber energía adicional.
En 1994, Volvo se convirtió en el primer fabricante del mundo en ofrecer airbags laterales de serie, complementando el sistema SIPS. Un año después, en 1995, introdujeron el SIPS-BAG, un airbag lateral específicamente diseñado para proteger el torso y la pelvis. Luego, en 1998, llegó el BIPS, Bipless Protection System, introducido con el lanzamiento del Volvo S80 para el año modelo 1999. Este sistema revolucionario protegía contra lesiones por latigazo cervical en impactos traseros. El respaldo completo del asiento y el reposacabezas estaban diseñados para moverse hacia atrás de manera coordinada, cambiando la posición del ocupante y absorbiendo energía a través de un pivote en la base del mecanismo del asiento. Una pieza de metal dentro de la bisagra del respaldo se deformaba, absorbiendo más energía. Según el equipo de investigación de accidentes de tráfico de Volvo, el BIPS resultó en una reducción del 33% en lesiones a corto plazo y del 54% en lesiones por latigazo cervical a largo plazo. Mientras otras marcas invertían en sistemas de sonido premium, Volvo invertía en simulaciones de choques por computadora antes de que fuera común en la industria. Cada pilar del coche, desde el techo hasta el suelo, estaba diseñado como una armadura inteligente. La fiabilidad de un Volvo no se medía solo en cuántos años duraba el motor, sino en que, en el peor segundo de tu vida, el coche iba a cumplir su función de mantenerte vivo. A principios de los años 2000, Volvo enfrentó desafíos financieros, pero su salvación vino de su principio más básico, la seguridad ante todo. En 2002, Volvo lanzó el XC90, su primer SUV, en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica. Este vehículo redefiniría el segmento de los SUV al demostrar que un vehículo grande y alto podía ser tan seguro como un sedán. El XC90 fue el primer SUV del mundo equipado con Roll Stability Control, RSC. Un sistema de estabilidad que utilizaba sensores giroscópicos para medir la velocidad y el ángulo de balanceo del vehículo. Si el sistema calculaba un riesgo de volcadura, activaba automáticamente el sistema DSTC, Control Dinámico de Estabilidad y Tracción, reduciendo la potencia del motor y frenando una o más ruedas según fuera necesario. Pero la verdadera innovación estaba en la estructura. Volvo reforzó partes de la estructura del techo del XC90 con acero alboro, un acero ultra resistente que es 4 a 5 veces más fuerte que el acero convencional. El acero alboro se utilizó en los refuerzos internos del pilar B, la viga del techo entre los pilares B y los paneles traseros internos. El piso del XC90 y la mayoría del piso trasero también estaban hechos de boro, creando una plataforma increíblemente resistente. El sistema de cortina inflable, IC, del XC90 protegía las 3 filas de asientos y estaba diseñado para permanecer inflado por más tiempo en caso de volcaduras múltiples. Volvo fue el único fabricante en ofrecer este nivel de protección para ocupantes de tercera fila. En 2007, Volvo anunció su Audaz Vision 2020, el objetivo de que nadie muriera ni resultara gravemente herido en un Volvo nuevo a partir de 2020. Aunque este objetivo era aspiracional y no una garantía absoluta, demostró el compromiso inquebrantable de la marca con la seguridad. Incluso tras la venta de Volvo Cars por parte de Ford al grupo chino Geely en 2010, Volvo mantuvo su autonomía técnica y su enfoque en seguridad. Desarrollaron la plataforma SPA, Scalable Product Architecture, donde el enfoque se desplazó hacia la seguridad activa, radares, cámaras, frenado automático de emergencia y detección de peatones. En 2008, Volvo introdujo City Safety, el primer sistema de frenado automático de emergencia instalado de serie en todos sus modelos nuevos. Para 2010, desarrollaron la detección de peatones con frenado automático completo. En 2014, introdujeron Run Off-Road Protection, un sistema que detecta cuando el vehículo se sale de la carretera. Tensa los cinturones de seguridad y utiliza asientos con absorción de energía para prevenir lesiones en la columna vertebral. La estructura de un Volvo moderno sigue siendo un búnker de alta tecnología, utilizando diferentes densidades de acero en zonas específicas para absorber la energía de formas que parecen desafiar la física. La combinación de acero de ultra alta resistencia, acero alboro y aluminio en puntos estratégicos crea una jaula de seguridad que es simultáneamente ligera y extremadamente resistente. ¿Por qué la gente ama a Volvo? No es por el lujo ostentoso, aunque sus interiores actuales, con cuero curtido con sustancias vegetales naturales y madera genuina, sean de los mejores del mundo. Es por la tranquilidad. Es el efecto tanque. Cuando cierras la puerta de un Volvo, hay una sensación física de solidez que pocas marcas pueden replicar. Es un sonido sordo, pesado, que transmite protección. Es el coche que los padres compran para sus hijos que acaban de obtener la licencia,
o el coche que un ingeniero elige porque sabe que la mecánica es honesta y la estructura es real. En 2019, Volvo lanzó la iniciativa EVA, Equal Vehicles for All, compartiendo más de 50 años de investigación sobre cómo personas de todos los tamaños, géneros y formas experimentan los accidentes. Descubrieron que las mujeres tienen 47% a 71% más de probabilidades de sufrir lesiones graves en accidentes automovilísticos debido a diferencias anatómicas que la industria había ignorado durante décadas. Volvo comenzó a usar datos reales de accidentes que involucraban a más de 72.000 ocupantes para diseñar sistemas de seguridad que protegen a todos por igual. La fiabilidad de Volvo es atemporal porque no se basa en trucos de marketing. Se basa en una estructura que ha sido probada en los laboratorios más exigentes del planeta. Desde 1970, el equipo de investigación de accidentes de Volvo ha estudiado más de 43.000 accidentes. Cada dato, cada lesión, cada supervivencia se convierte en conocimiento que se integra en el siguiente modelo. Es el coche que no aparece en los talleres por fallos estructurales, porque su chasis está diseñado para durar más que la vida útil de 3 motores. Los propietarios de Volvo desarrollan un vínculo emocional con sus vehículos que va más allá de la funcionalidad, es confianza visceral, la certeza de que, cuando importa, el coche cumplirá su promesa. Al final, Volvo demuestra que el mayor lujo de todos es la vida misma. A lo largo de casi un siglo, la marca sueca probó que es posible ser exitosa sin renunciar a la ética. Pasó de los motores de hierro fundido de los años 20 a los sistemas híbridos y eléctricos actuales, pero el alma del primer Volvo sigue intacta. Un Volvo no es solo transporte, es una promesa de acero sueco y una declaración clara de que la ingeniería debe servir a las personas, no al revés. Es la prueba de que una empresa puede priorizar la vida humana por encima del lucro y aún así prosperar.